Ok. Ahí se empezó a grabar. ¿Qué más era lo importante? Mis felicitaciones a los que ya me enviaron la prueba. ¿Ya? Y bastante bien. De ahí más adelante también le indicaré sus resultados y todo ese detalle. Es importante recordar, y les mandé el correo. Si no le he mandado a alguien un correo, está pendiente, lo sigo revisando hoy. El correo oficial ahora es el de la institución, martinmendoza@colegio Nobel Gabriela Mistral. Se supone que usted completaba la oración, .cl. Ya no me lo envíen al otro. El otro ya no lo estoy ocupando, para que tengan claridad. Ahí me tienen que enviar las tareas, actividades que desarrollaremos. ¿Consultas? No, profe. ¿No? Muy Ya. buena, profesor. Y obviamente lo de siempre. Espero que hayan asumido los que nos vimos, de que estuvieron unas 5 horas diarias, por lo menos. Profe, Si no, bueno, allá cada uno sabrá lo que quiere hacer con su futuro. Dígame. profe, la profe, ahí la Cata está pidiendo que la dejen entrar. Espérenme. Es que sé que no me sale nadie más solicitando. Dile si está bien su, porque no tengo a nadie. Cuéntale si está bien a dónde se está metiendo. No tengo a nadie hasta el momento. Pendiente. ¿Ya? Perfil. Chicos, comencemos. Voy idealmente a trabajar, ¿dónde la dejé ahora? En el... Se me perdió aquí. Ya no importa, lo buscamos acá. ¿Le que ustedes tienen? Si alguien tenía dudas, consulta de que lo tenían que mandar pendiente. Ya. Esta guía, esta sí me la envían. Las personas que no lo hayan hecho me la envían. Donde dice cuarto medio, guía número 1. Esta fue la que le mandó el profesor Jonathan. ¿Sí? De hecho, la voy a hacer con usted ahora. Así de fácil vamos a partir. Bueno, Bueno, profe. y asumo que todos ya Profe, la ¿ya tienen. abrió el documento? ¿Cómo? ¿Ya abrió el documento? ¿Sí? ¿No estoy compartiendo? No Supone veo que sí. nada. No se ve nada. Sí, profe, o sea, yo sí veo. Ahora, espérenme. Dejen Yo veo Están los archivos, archivos. cuarto medio. Guía número 1, Espérenme, saco de matemática. nuevo. Guía número 3, matemática. Sí, sí, sí. ¿Pero alguien ve? Que yo lo ¿Qué? veo. Sí. Se, Se profe, está ve la compartiendo los carpeta. archivos. Claro, eso. O quizás que no, todavía no les carga a ustedes. No está el PDF abierto, profe. Ojo, que no lo Profe, veo. nosotros solo vemos los archivos, guía 1, guía 2 y guía 3. Exacto, mi rey. Quizás si cierran los archivos, se vería. Espérame. Espérame. A ver, ¿y ahora? Ahí sí, Ahí profe. sí. Ahora sí. Oye, déjame Ahora ver sí, mi las rey. personas que están pendientes. Que me dicen algunos que no pueden entrar, pero deja. Y ahí lo estoy emitiendo. Violeta, por favor. Profe, lo que estuvimos en presencial no alcanzamos a hacer esa guía, ¿sí? No. Acuérdense, ya, El aprovechemos profe que- la pasó, pero no la hicimos. No, sí, acuérdense que ocurrió lo siguiente. Cuando ustedes empezaron con el profesor Jonathan, ¿cierto? Y de hecho, acuérdense que yo la primera clase no le hice a ustedes. La primera semana. ¿Recuerdan? Sí. Acuérdense, la Sí, primera sí, sí. semana yo no los tenía a ustedes designados. Después ustedes me los designaron. Por ende, esta ya uno la vamos a hacer entre nosotros y usted me la envía. Ahora, en términos de evaluaciones, hasta el momento nada aún. Esto va a ser formativo. Igualmente, seguramente todo se va a considerar. Es mejor que usted tenga todo ahora y nada mañana. ¿Ya? Esto yo lo voy a registrar que usted me envía. ¿Sí? Para que usted tenga Profe. conocimiento. Igual que el año pasado.
Dígame. Profe, Hey, lo te que le había escucho. preguntado la otra vez, entonces se hace solamente las guías que usted manda, ¿no? Los trabajos que se hizo en presencial no los cuenta, ¿o sí? Sí, igual lo voy a contar, pero lo voy a contar para los que estuvieron presencial. Es decir, Ah, si en algún minuto y va a pasar, me van a pedir, profe, coloqué una nota, yo a algunos les voy a colocar una nota quizás un promedio con 5 notas, y a otros les voy a sacar un promedio con 3 notas, dando un ejemplo. mm. ¿Por qué? Porque los Si a que mí no me estuvieron alcanzó a revisar, Javi, a mí no me alcanzó a revisar en el ya, colegio. eso lo vemos, ya, todos los casos particulares los vemos después y tomamos una decisión, pero Ya. no hay ningún problema. Profe, ¿Sí? Javi, ¿te di respuesta? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ya. Sí, dime. entonces esta guía número 1 se hace ahora con usted y después se le envía. Sí, lo vamos a hacer juntos. Ah, ya. De hecho, creo que nos vamos a demorar unos 10 minutos. ¿Sí? Por eso lo voy a hacer con ustedes. De hecho, en un rato más se va a subir la otra guía que corresponde a esta semana. De hecho, son para 2 semanas, pero al estar con ustedes en forma online, claramente es más rápido, más fácil hacerlo. Profe, Dime, no sé quién me habla, pero Martín. dígame. Si yo ya la mandé, pero presencial, ¿la tengo que mandar de nuevo? Espérame, Ángel me está hablando, ¿no? Yo, Martín. Martín, ¿la hiciste con el profe Jonathan? No la hice, o sea, cuando la Ah, estaban mandando a la casa, yo la fui a buscar al colegio y la hice en la casa. ya, no te preocupes, porque esas las tengo yo. Las personas que fueron a dejar el material lo tengo yo. Así que no hay problema, Martín. Ya, gracias. Bueno, usted y el resto de compañeros que lo hizo. ¿Ya? Díganme, ¿qué otra consulta tienen, chiquillos? ¿No? Ya, vamos a comenzar. Aprovecho de mencionar. Dejen rayar aquí. Déjenme poner mi lapicito. Acuérdense, a las 10:30 comenzamos. ¿Ya? Yo de las 10:25 voy a estar esperándolos. A las 10:30 comenzamos. Los voy a esperar a lo mucho hasta las 10:35. De hecho, bueno, creo que ya 5 minutos es mucho, pero está bien. Así lo vamos a hacer. ¿Dudas del horario? No, profe. ¿No? Ninguna. Empecemos. Objetivo, aplicar el concepto de función. A esta altura del partido, si alguien tiene duda de lo que es una función, en términos simples, es lo siguiente. Dejen borrar. Una función es una relación entre dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. A esto se le llama una función. ¿Cuál es la relación? Todos los elementos de un conjunto se relacionan con un único elemento del otro conjunto. Con un único elemento. Eso es importante para que sea una función. Si no, es una simple relación. Entonces veamos el primero. Digamos que es el primero. ¿Es o no es función? Sí. Es porque Sí. la A1 está solamente relacionado con el B2, el A2 solamente con B1, el A3 solamente con B3 y A4 solamente con B5. ¿No importa que aquí sobren elementos en el B, en el conjunto de llegada? Sí, sí. ¿Importa para que sea función? No, no. No importa. No importa. Donde sí importa es en el conjunto de inicio, el conjunto de partida. Que además no siempre va a ser la letra A, puede ser cualquier letra. Por lo tanto, el primero es función. El segundo, ¿es función? Sí. Y da igual que, por ejemplo, el A2 y el A3 se relacionen con el B2. Eso da exactamente igual.
todos los elementos del conjunto A se están relacionando con un único elemento del conjunto B. Está bien. El 3. ¿Es o no es función? Sí. Sí, el mismo argumento anterior. Todos los Ujú. elementos del conjunto A están relacionados con algún elemento del conjunto B. En particular, si me vuelvo ahora al 2, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido? La liñita, ¿no? ¿Mm? La liñita esa de la que va al ave. Tiene un ¿O nombre. no? En este caso, ¿cuál sería? Es un único elemento. La F. No, F es la función. La función se llama F. F de B, pero no cualquier Dominio, B. codominio. Porque dominio, Dominio, codominio. todo codominio. el conjunto B Imagen. sería el codominio, que sería todo esto. Pero el recorrido es solamente ese, el B2. ¿Se nota la diferencia? ¿O no se acuerdan de eso? Más o menos. ¿Más o menos? De nuevo. Acuérdense que habían nombres también. Pero Dígame. el recorrido no era a todo lo que llegaba, A todos los que llegan, ¿sí? pero ahí también llega al B1 y al B3, ¿o no? Ya, bien, bien. ¿Estamos bien entonces? B1, B2 y B3. Ya, casi los pillo. Bien. Por lo tanto, en el 2, el conjunto de llegada es el recorrido y además coincide con el codominio. Lo mismo. Diferentes, por ejemplo, en el, voy a borrar, en el 1. En el 1 es diferente, ¿por qué? Porque solamente llegan al B1, B2, B3 y B5. Queda fuera el B4 y el B6. Todo el conjunto B es el codominio, pero el recorrido solamente me lo forman los 4 elementos ya mencionados. Es distinto. Bien. Casi los pillo. Bien. Sigamos. Vamos a bajar. Voy a borrar. Vamos en este. 4. ¿Es o no es función? Sí, Sí, Es sí. función. ¿Sí? Porque todos los elementos del conjunto A están relacionados con un único elemento del conjunto B. Otra pregunta en el 4. Otra pregunta. ¿El codominio es igual que el recorrido? No, porque sobran dos. Sobran Del- elementos. Bien, ese es el argumento. Sobran. Entonces no es igual. En el 5. No es ¿Es función. función? No, no. No. función. Ya, aquí no es No. función. ¿Por qué? Porque la A se conecta a dos a uno a dos del B. Ese se conecta con dos elementos de acá. Por lo tanto, no es función. El 6. No, no es función. Creo que no, porque sobra uno en el A. Sobra el A5. No importa que sobre 1 o 1000. Mientras sobre 1 no es función. Tienen que estar todos relacionados. Profe, Dígame. no me acuerdo lo que era el codominio. Ya. Veámoslo acá con un ejemplo. Deja rayar. Tengo el conjunto A. Tengo el conjunto B. Todo lo que tengo acá, esta es la función, todo lo que tengo acá es el codominio. Ah, ya. Pero el recorrido, voy a borrar aquí, Es el solamente lo recorrido que se puede ser selecciona. igual o puede ser menos, dependiendo de los que tengo acá. Usted, por ejemplo, S lo relacione con S, S con S, S con S también, S con S y S con lo que está ahí. Aquí, por Ujú. ejemplo, el codominio y el recorrido
son distintos. ¿Por qué? Porque me están sobrando elementos al conjunto de llegada. Me están sobrando esos dos elementos. Como me sobra, Profe, eso no son parte del recorrido. Dígame. Ah, ya. No si sé. sobra, por ejemplo, si sobran elementos en el conjunto B, el recorrido no es igual al codominio. ¿Sí? Y si no sobran, el codominio y el recorrido es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Ah, ya. Y el dominio es el conjunto de partida. En este caso, se consideran todos los elementos. Ahora, esto es en términos de diagramas. Estos se llaman diagramas satelital. Sagittal, perdón. Y esto solamente es una forma de representar una función. Pero esto después uno lo ve a través de gráficas. Esto también se puede ver a través de gráficas. Y ver si son o no funciones. Entonces, en resumen de la pregunta, el codominio y el recorrido están relacionados a donde llega la función. Si son los mismos elementos que se relacionan, entonces el recorrido y el codominio es igual. Pero en este caso, como sobraron dos elementos, los que están acá, entonces no es lo mismo el codominio que el recorrido. Sigamos. Profe, Dígame. ¿en esta actividad también había que buscar el codominio y el dominio o solamente ver si es que eran funciones o no? ¿Me deja aceptar a la paloma que está? Profe, arriba, ¿cómo Dice, quedó? espérame, dame un minuto, voy a leer la actividad. Actividad 1, analiza las siguientes representaciones y para cada caso indica cuáles de ellas son funciones. Además indique y determine dominio, codominio y recorrido. Ya, hay que agregar esa parte ahora. Melanie, creo que me preguntó. Sí, Fernando, gracias. Arriba, usted borró. pero voy a seguir. Vuelvo atrás. Profe, Indicamos cuáles eran consulta. funciones. Los que no son funciones no podemos hablar de dominio y codominio y recorrido. Solamente las que sean funciones. ¿Ya? ¿Alguien me lleva a preguntar algo? Yo. Sí, creo. Entonces, el recorrido es como cuando usa todos sus elementos y el Sí, otro era el cuando le sobran. sí. Es- Ya. El Pero, profe, codominio, cuando, podríamos decir que son los que sobran y los que me sirven y los que no me sirven. El recorrido, solamente los que me sirven. Miren, hagamos el ejemplo. En el 1, ¿cuál es el dominio? el A, En todo el conjunto A. De hecho, están todos los elementos. A1, A2, A3, A4. ¿Cuál es el dominio? codominio, el conjunto E. Conjunto B. Y para los demás, es lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Para los que sean función, porque ya dijimos que el de aquí no es función y el de aquí tampoco es función. ¿Sí? Ahora, distinto va a ser si hablo del recorrido, porque por ejemplo, para el 1, ¿qué es el recorrido? De la B1 hasta la B5. Sí, pero la B4 y la B6 no. Menos el B4. Ah, Sería B1, B2, B3, B5. Ese es el recorrido. Son los elementos B1, B2, B3, B5. Y como recorrido nosotros lo escribíamos así. Una forma, rec, F. Igual, y puedo indicar los elementos. Estoy hablando del 1, a modo de ejemplo. Son el B1, el B2, B3, B5. Eso es. ¿El recorrido es igual que el conjunto B? Yo podría preguntar esto. ¿El recorrido es igual que el conjunto B? No, pues. Es distinto. ¿No? ¿Sí? Ahí se le coloca la rayita de distinto. Ya, ese es en el 1. En el B, dijimos cuál es el dominio. El dominio es el conjunto A, el codominio es el conjunto B. El recorrido en el 2, estamos hablando que este es el 2.
el recorrido, ¿cuál es? B1, B2 y B3. Es el mismo B. El mismo que el codominio. Aquí coincide que es el mismo que el recorrido. ¿Sí? En el 3, el dominio. ¿Y cómo se escribe sabemos, cuando son lo mismo? es una, colocarlo así, en vez de colocar, fíjate aquí abajo. En vez de escribir, deja borrar, deja escribir ahora, recorrido de la función es igual al conjunto B, que es mi codominio. Así se escribe. ¿Sí? O puedes escribir así. Recorrido de la función es igual a conjunto B. En este caso sí. En Ah, ya. el caso del 2 y en el caso del 3. Aquí el codominio y el recorrido son el mismo. No así en el 1. ¿Sí? Y en el 4, dominio, conjunto A. Codominio, conjunto B. Y ¿Son el distintos? recorrido, Es como la... el recorrido no es Es el el conjunto B1, A. B2, B3 y el B5. Es el B1, B3, B5. ¿Sí? ¿Nota la diferencia ya? Entre Sí, el dominio, perdón, entre el codominio y el recorrido. ¿Se va notando más o no? Me cuesta un poco entender el codominio. El codominio es todo el conjunto de llegada. Deja borrar todo. Por ejemplo, veamos de nuevo acá, el 2, cualquiera. Este es tu conjunto de llegada. En el 1 es ese, en el 3 es ese, en el 4 es ese. Es todo. Distinto es el recorrido. El recorrido es solamente lo que me sirve. ¿Cómo es lo que me sirve? Ah, Eso va a depender. o sea, por ejemplo, en el 4, donde sobra el B4, el codominio serían todos, incluido el B4, ¿o no? El codominio es todo. Y el recorrido es, no se Cambio, incluye el los que no recorrido están te lo voy a enlazados marcar. con otro Te lo elemento. voy a marcar. Es el B1, el B3, lo marqué con negro, Ah, ya. y el B4. No es todo. Ah, ya. Veamos el 4. Si yo coloco el recorrido de la función f, esa f puede ser una g, una h, una letra, en este caso es f. El recorrido de f son los elementos B1, B3, B5. Eso es. Seguimos, chiquillos. Actividad 2. Aquí estamos relacionando las funciones con tus gráficas. Todas las funciones ustedes las pueden graficar de algún modo. Y ese modo en general que nosotros utilizamos es el plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos ejes. Un eje Y y un eje X, que me forman un ángulo de 90 grados. De hecho, más, yo puedo seleccionar de qué tipo de gráfica es. Esto lo vamos a ver a continuación de esto. Actividad 2. Me piden determinar si las siguientes gráficas son o no funciones. Eso es lo primero. Determinar si son o no funciones. En el primero, ¿es o no es función? Sí, sí. Es. En el 2, También. también es función. En el 3, No. No creo. aquí está la regla que uno dice lo siguiente. Si trazo líneas verticales, yo solamente me debiera intersectar con un punto. En cambio, por ejemplo, en el 3 yo lo acabo de hacer y tiré esa línea y me intersecté con 3 puntos. Cuando eso ocurre, entonces no es función. Y si me voy a los anteriores, por ejemplo, al ejemplo 1 y el ejemplo 2,
Yo trazo líneas y solamente me intersecto con un punto en la gráfica. Al igual que en el 2, me intersecto con solamente un punto. Por lo tanto, el 1 y el 2 es función. En cambio, en el 3 no es función. Ahora, si la quisiera cambiar para que fuera función, ¿qué podría hacer? Puede, comillas, modificar. Ya, pero me estoy poniendo ya en el caso hipotético. Por ejemplo, si yo considero ahora desde este punto hacia la derecha, ¿eso es función o no es función? Sí, ahí sí sería, Sí. Ahí sería función. porque no concuerda ni arriba ni abajo, po. Ahí no va a intersectar. ¿Y ahí qué tendría que hacer? Tendría que yo cambiar el dominio de la función. Acuérdense que este es un punto. Supongamos que ese sea el menos 3. Entonces yo podría partir con mi dominio desde el menos 3 hasta el infinito. Acuérdense que se colocaba así, los que estuvieron en clase. Si considero ese dominio, ahí sí puede ser función. ¿Ya? Por si acaso. Pero eso ya nos desviamos un poco del ejercicio mismo. Porque en el ejercicio me están pidiendo indicar si es o no es función. ¿Ya? Este es un caso hipotético. Para nuestro ejemplo, no es función. Digamos, 4. ¿Es o no es? Es, Sí. Sí, bien. En el 5. sí, Y También. de hecho me estaban diciendo cuál era la función en sí. Esa forma, cuando está escrita, se llama forma algebraica. Me están indicando cuál es la función. ¿Sí? La puedo hasta graficar. Y para graficar necesito puntos. Y así la grafico. En el 6, también. también. De hecho, esa es una función cúbica. ¿Ya? Por lo tanto, en la actividad 2, solamente uno no es función. Sigamos. Actividad 3. Determine las imágenes. ¿Qué son las imágenes? ¿Qué eran las imágenes? La sí La o flashé. o la G. ¿Qué era eso? Tenía dos conjuntos. El conjunto A, el conjunto B tenía la función. Y aquí yo tengo una preimagen. Las Los puntos, los preimágenes son puntos. del dominio. Ejemplo, le puse un 3. Yo la relaciono con un elemento del conjunto B a través de la función. No sé, lo estoy relacionando con el 5. El 3 es imagen, el 5 es imagen. Perfecto. Ahora yo lo puedo calcular. Para calcular, ¿qué necesito? Saber cuál es la función. A, la función es 3x cuadrado menos 5. Dice después, calcula f de 2. S2 es imagen o imagen. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Preimagen? Esa es la preimagen. O sea, tengo mi conjunto A, tengo mi conjunto B, tengo la función que se llama f y la C, sé cuál es la función, y O me sea, hay que piden hacer la función, ¿o no? relacionar el 2 con algo. ¿Cómo? Hay que calcular la función, o sea, Y ponerle aquí se calcula la imagen con la por 2. O sea, operatoria algebraicamente o reemplazo el x sí, por 2. por 3 2 por 2 elevado a 2 y le resto 5. Ese resultado es el que va acá en el conjunto de llegada. El todo se llama dominio y los que me sirven, recorrido. Ya hagan el cálculo. ¿Cuánto les da? Hacen primero. 31 dijo alguien por ahí, parece. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 7. 7, dijo alguien más. ¿No? Veamos. Primero, potencias. 2 elevado a 2, 4.
Luego, multiplicaciones. 3 por 4, 12. 12 menos 5, 7. Por lo tanto, el número con el cual lo estoy relacionando es con el 7. 7 es la imagen. Y su imagen es el 2. El 31, veamos, ¿cómo podríamos haber llegado al 31? Ya sé. Multiplicaron 3 por 2, 6. Luego lo elevaron 36 y luego le restaron 5. ¿Sí? ¿Por qué no se puede hacer así? Porque hay una regla. ¿Cuál es la regla? La de papo, Las papo mumos. papo, mudas. Primero paréntesis, luego las potencias y raíces, luego las mul de multiplicaciones, las de divisiones y al final las A de adiciones y la S de sustracciones. Violeta, dime. Lo que pasa es que ahí dice calcular F2 y al lado está la F-3. Se calculan esas dos con la función que es la A, ¿verdad? Con la función que te dicen, sí, con la A. Esa y esa. Pregunta, al tiro, ¿me pueden dar resultados iguales? Independiente del resultado, sin calcularlo, ¿me podrían dar resultados iguales? No. No, porque es negativo. No, pero sin calcular, ¿me podría dar resultados iguales? Voy a hacer los cálculos. Ya. Es decir, ¿es factible? El 2 yo lo relacione con algo y que el -3 lo relacione con ese mismo algo. Sí. Puede ser. Recuerden que es una función. El 2 y el -3 son preimágenes. Y yo los puedo relacionar con una única imagen. Al revés no. Al revés no se puede. Es decir, yo el 2 no lo puedo relacionar con dos elementos distintos. ¿Ya? El f de 2 o es un número o es ese número. No puede ser otro. De hecho, ¿cuánto fue el resultado que nos dio? 7. 7. No me puede dar después 10. O 31. Es un único resultado. Siempre. ¿Ya? Profe, ¿cómo se calcularía la de la fracción, la B? Ya. De ahí, en la misma idea, y la de la B, reemplazo el X por 1. Entonces me queda 2 por 1 menos 6 y 3 por 1 más 5. 2 por 1, 2 menos 6, menos 4. Y abajo, 3 por 1, 3 menos 5. ¿Por qué menos? Perdón, más, gracias. 3 más 5, 8. 8. 8. Menos 4 octavos o lo mismo que menos un medio si es que lo simplifico y si lo quieren decimal, menos 0,5. Lo mismo hago con el 0, pero en vez de escribir 1, le escribo 0. Eso es lo mismo. 2 por Profe. 0. Y ese 0,5 es la imagen. Eso se llama imagen. ¿Y el 1 cómo se llama? Preimagen. Preimagen. ¿O no? Imagen. ¿Y qué es f de 1? ¿Qué es? ¿Imagen o imagen? Función de... No. ¿Imagen o imagen? ¿Imagen? La imagen. Preimagen. Porque el resultado es la imagen. De la forma que usted quiera. Decimal, fracción, el resultado como usted lo quiera ver. ¿Dijo Dos. imagen o preimagen? F de 1 es la imagen. 1 es la preimagen. Le coloco la F, vas a hacer imagen. Chicos, se me fue el tiempo volando, lo pasé bien. Mañana a las 10:25 empiezo a abrir la sesión, 10:30 comenzamos y a las 10:35 el último que ingresa. Chicos, un gusto. En un ratito más voy a subirla a la misma página de siempre. Profe, F de 1 y menos 0,5 son imágenes y el 1 es Sí, y el mismo preimagen. resultado.
FD1, Profe, ¿se la puedo enviar de nuevo? esa, el- Me envió de nuevo la guía. sí, se lo envío de nuevo. Lo voy a mandar a su correo. Esta guía se la mando por correo, ¿verdad? Aunque haya ido a clases presenciales. Sí, sí, Ah, ya. a excepción de los que ya me lo mandaron. Porque algunos ya me lo mandaron. Lo fueron a dejar al colegio. Se va a ir